Muy buenos días a todos los que ya están conectados a nuestra cápsula educativa número 4 en el contexto de campaña de invierno 2023. Y como ustedes ya saben, hoy nos toca presentar el tema de manejo de crisis de exacerbación de enfermedades crónicas, específicamente la gestión del programa. Y para ello hemos invitado como expositora a la señorita Carolina Lara, kinesióloga de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Así que dejo con ustedes a Carolina Lara, nuestra expositora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y por la posibilidad de poder llegar a nuestros brazos armados, que son los equipos de salud en los distintos establecimientos. Así que agradezco la instancia y espero que todos ustedes tengan muy buenos días y ganas de escucharnos. Así que, bueno, voy a comenzar con la presentación. Como dijo Patricia, mi nombre es Carolina Lara, soy kinesióloga y estoy encargada del programa respiratorio del adulto en la DIVAP. Bueno, el tema de hoy es comentarles algunos aspectos relevantes sobre el programa de enfermedades respiratorias en el adulto, más conocido como programa ERA o Salas ERA en APS, que es, ahí sí, y para comenzar con estos aspectos relevantes es importante brevemente comentarles un poquito de la historia del programa. Este programa nace el año 2001 en respuesta a un aumento de las tasas de mortalidad observadas entre las décadas de 1980 y 1990, en donde las tasas de muerte eran de 300 por 100.000 habitantes y suben abismantemente a 500, estas principalmente en mayores de 65 años. En los menores de 65 años las tasas se mantuvieron bastante estables en esos mismos años. También se mantuvieron estables la mortalidad por enfermedades crónicas, entonces el aumento de la mortalidad por enfermedad respiratoria total se debió a la mortalidad por enfermedad respiratoria aguda, principalmente neumonía. En ese mismo lapso de tiempo, años 90, 2000, la mortalidad por enfermedad respiratoria era cercana a un 11% del total de muertes y sube un 14% ya llegando al 2000. Eso hace que nazca este programa como un programa de control de enfermedades respiratorias del adulto a nivel nacional y que estaba enfocado en coordinar las acciones que se llevaban a cabo sobre este tema en los distintos niveles de atención. Era ejecutado preferentemente en la atención primaria y tenía ciertas normas establecidas que debían ir siendo aplicadas progresivamente en todos los establecimientos de salud. Segundo que no me pasa la diapo. Ahí sí. Entonces, entendiendo este escenario, el objetivo general de este programa en ese entonces se enfocaba a reducir la mortalidad de la enfermedad respiratoria en el adulto en Chile. Con tres objetivos específicos, que era el primero, dotar a los centros de salud de estas salas, en donde se diagnosticaba, trataba y rehabilitaba de acuerdo a las normas a los pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Se pretendía mejorar la capacidad resolutiva del nivel primario de atención y también promover y desarrollar a mediano plazo acciones para disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población. Ese era el objetivo, el foco que tenían en ese entonces. Tras 2 décadas después de sus inicios, según la OMS, Chile aún tiene tasas de mortalidad por enfermedad respiratoria por sobre la mayoría de los países de la OCDE. Todavía ocupan un tercer lugar entre las causas generales de muerte, o sea, llegando a un 11,45% del total de muertes en nuestro país. Sin embargo, se ha visto que la causalidad de la muerte ha ido cambiando. Si al inicio de la creación del programa las muertes eran causadas por enfermedad aguda y particularmente neumonía, después se equipararon la relación entre la mortalidad por enfermedad aguda y la mortalidad crónica y ya en tiempos actuales se ve que esa tendencia se invirtió. Y eso dio paso a la creación de un nuevo propósito, o sea, si ya en realidad el propósito no era disminuir la mortalidad, el propósito actual es contribuir a la disminución
o mantención de las tasas de morbimortalidad por enfermedades respiratorias agudas y la carga de enfermedad por enfermedades respiratorias crónicas de la población. Esto queda estipulado en la Estrategia Nacional de Salud para la década actual, o sea, del 2021 al 2030. Y aquí vemos un cambio porque ya se habla de carga de enfermedad, reconociendo que la población con enfermedad respiratoria crónica aumenta y es necesario abordarla. Y ya no solamente es la mortalidad la que nos preocupa. Con este propósito, el objetivo general es entregar atención oportuna, personalizada y de calidad a los usuarios que cursan con enfermedad respiratoria aguda o enfermedad respiratoria crónica, contribuyendo a disminuir las complicaciones y la mortalidad prematura, como también mejorar la calidad de vida de estas personas conforme a las guías y normativas ministeriales existentes. Y esto abre paso a dos objetivos específicos, que es desarrollar estrategias educativas individuales o grupales para la promoción de la salud y prevención de enfermedades respiratorias agudas y crónicas, y aumentar la población bajo control en asma en todo rango etario y en época mayor a los 40 años de edad. Estos objetivos más o menos se plantearon en el año 2015, pero ya en nuestro año, con la incorporación, y ahí me voy a hacer un spoiler, con la incorporación de la Meta IAPS, estamos yendo hacia no solamente aumentar la población bajo control, sino que también aumentar el nivel de control de estas dos patologías crónicas. Dentro del marco normativo, bueno, está principalmente la ley 19.966, que es la promulgada en el año 2004 sobre garantías explícitas en salud, en donde se incorporan las patologías de neumonía, EPOC y asma. ¿Ya? Y esto para garantizar prestaciones, productos, servicios que especifican plazos de espera y protocolos de atención. ¿Ya? En conjunto de la inclusión de estas patologías al GES con la creación de las salas, que había sido 5 años antes, se disminuyó y se observó cambios estadísticamente significativos en la mortalidad por neumonía en los mayores de 65. Más del marco normativo, la ley 20.584 de los derechos y deberes de los pacientes, la ley 19.378 que establece la ley, el Estatuto de Atención Primaria en Salud Municipal, porque más del 80% de las personas o de las prestaciones o de las salas están bajo el alero de la administración municipal, y un porcentaje inferior al 20% no está per capitado, ¿ya? Sino que se ejecuta en los establecimientos dependientes del servicio de salud. Esto es importante para lo que vamos a señalar después. Bueno, también otra norma es la norma técnica del Programa de Control de Enfermedades Respiratorias del Adulto, que ustedes conocen y es del año 2001, que si bien está bien antigua, no ha sido derogada. Entonces lo que sale ahí, que es más un manual clínico que otra cosa, se puede asumir como vigente aún. Y por último, la ley 19.966, que es la ley de garantías explícitas en salud y que incluye, como les decía anteriormente, estas tres patologías, ¿ya? Dentro de las acciones de la sala, bueno, están las acciones globales o generales para las prestaciones en APS, y que, bueno, van desde las actividades de promoción, prevención, pesquisa precoz, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación de enfermedades respiratorias agudas crónicas de la población a cargo. ¿Ya? Otorgar atenciones bajo el modelo de atención integral y enfoque familiar, incorporando determinantes psicosociales en la evaluación de los pacientes y sus familias. Promover el autocuidado y manejo de los problemas de salud a través de la educación en salud y consejería, y realizar un trabajo articulado con el intersector, con otras estrategias de atención del nivel primario y también con el nivel secundario. Las prestaciones, bueno, son bien variadas, pero bueno, ingreso y control de patologías crónicas, tanto por médico o por kinesiólogo. También el ingreso y control de patologías agudas, para principalmente controlar la evolución de patologías que requieren apoyo en cuanto a educación, tratamiento farmacológico y que requieren kinesiterapia respiratoria. Intervención en crisis obstructivas u hospitalizaciones abreviadas por exacerbaciones de asma o EPOC. Sesiones de kinesioterapia respiratoria, rehabilitación pulmonar,
toma de exámenes como espirometría, flujometría, pimometría y otros, y educación a la comunidad con respecto a temáticas diversas sobre el programa o temas que tienen que ver con la salud respiratoria, como prevención de enfermedades respiratorias, educación antitabáquico, uso correcto de la terapia inhalatoria, entre otros. También se realizan educaciones individuales y grupales en temáticas como antitabaco, en autocuidado según patología, en uso de terapia inhalatoria, educación integral en salud respiratoria, estilo de vida saludable, espacios libres de tabaco y mucho más. También se realizan visitas domiciliarias y seguimientos realizados por el equipo como hogar libre del humo de tabaco, auditorías por muerte por neumonía en domicilio, vinculaciones con programas de oxigenoterapia domiciliaria o de asistencia ventilatoria, se realizan seguimientos telefónicos y otras visitas. Y también se aplican encuestas de calidad de vida o de nivel de control de la patología. Esto entre muchas de las acciones que realiza la sala. Bueno, y puntualmente, ya hablando de lleno sobre la sala, las atenciones y las prestaciones que les señalé están enfocadas, en el caso de la saladera, para las personas de 15 años y más, ¿ya? Las principales patologías que se atienden son, bueno, dentro de las patologías crónicas, el asma y el EPOC se llevan casi todo el total de las atenciones, pero también se atienden fibrosis y otro tipo de patologías crónicas, o secuelas de adenovirus, por ejemplo, no sé. Y enfermedades respiratorias agudas, bueno, la neumonía es la principal. Las otras básicamente son más que nada infecciones respiratorias altas. Como les comentaba anteriormente, dentro de las patologías crónicas más atendidas en la sala, que son el asma y el EPOC, el asma constituye una garantía GES. Y resumiendo un poco qué significa esto, significa que desde la sospecha que se puede realizar en cualquier punto de la red, ya sea primario o secundario, existe un plazo definido para el diagnóstico que son 20 días, ¿ya? Y este diagnóstico debe realizarse en el CEFAM o consultorio, y el tratamiento se inicia en el Cefamo consultorio, en el centro de diagnóstico terapéutico o en un hospital, ¿ya? Cuando el diagnóstico es difícil o hay una probabilidad de difícil manejo, la persona debe ser derivada al nivel secundario a una atención con el especialista, para lo cual hay un plazo de 60 días para la atención, eh, valga la redundancia, de este especialista, ¿ya? Que incluye, perdón, medicamentos, insumos y exámenes. Lo mismo para el EPOC, es bien similar la garantía. Las sospechas se inician en cualquier punto de la red, se diagnostica en el CEFAM o consultorio, y si es de difícil diagnóstico, se deriva a atención con especialista. Y el tratamiento, CEFAM, CDT u hospital. Para el periodo que puede o que garantiza el diagnóstico desde las sospechas 30 días, y para una atención con especialista 45 días. También garantiza medicamentos, medicamentos, insumos y exámenes. En el caso de la neumonía, también la sospecha puede ser en cualquier punto de la red, incluyendo los servicios de atención primaria de urgencia como SAPU, SURSAR. El diagnóstico se realiza, a diferencia de las otras dos patologías crónicas, en estos mismos puntos de la red, porque es un diagnóstico inmediato, y el tratamiento también se realiza en estos mismos puntos de la red. Incluye medicamentos, insumos y exámenes como la radiografía de tórax, y el tiempo máximo de espera desde la sospecha hasta el diagnóstico es 48 horas, y para iniciar el tratamiento farmacológico desde la sospecha no hay tiempo, o sea, la garantía es iniciar el tratamiento farmacológico de manera inmediata. Bueno, la presentación que les traje hoy día en realidad no pretende ser un manual clínico. Para eso viene la instancia de la próxima semana, en donde se van a abordar muchos más puntos o metodologías de abordaje clínico. Y para ello también hay suficiente material. Recientemente se publicó el Consenso Chileno de Neumonía Adquirida en la Comunidad en Adultos. Se publicó en la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias este año, hace poquito, y tiene muy buen material sobre la neumonía.
fue elaborado con metodología GRADE y se responden preguntas que se realizan habitualmente en el ámbito clínico. La única imprecisión que tiene este consenso chileno es que señala que no ha habido una guía de práctica clínica desde el 2005, lo que contrasta con lo que encontramos en la página del Ministerio de Salud, ya que la neumonía tuvo una guía de práctica clínica también con metodología, no sé si necesariamente GRADE, pero fue con una metodología de sistematización de búsqueda de información el año 2005 y se actualizó a través de metodología GRADE el año 2017. Y estas recomendaciones están vigentes. En cuanto al EPOC, también hay 2 guías clínicas, está la del 2006 y posteriormente se actualizó el año 2019. Y para el asma bronquial en adultos mayores, en personas mayores de 15 años, se publicó una primera guía clínica el año 2013 y elaboramos una el año pasado que está próxima a publicarse. Así que material clínico hay suficiente. Y a mí o sea, a nosotros en el panel nos importa más explicarles sobre el funcionamiento de las salas, especialmente ahora que viene campaña de invierno. Entonces, bueno, con respecto a este funcionamiento, es muy importante comentarles que es una estrategia que está presente o debiese estar presente en todos los CEFAM del país y hospitales de baja complejidad que tengan APS adosada, ¿ya? Esta sala debiese funcionar en horario habitual del CEFAM, de 8 a 5 de lunes a jueves y de 8 a 4 de los días viernes. Y en periodo invernal habitualmente se extiende su horario de funcionamiento y ese horario va a depender de lo que solicite la red o el gestor local de la red. En invierno o contingencias también pueden estar reforzados los establecimientos de urgencia primaria, no solo los CEFAM. También la red puede solicitar reforzar sus SAPUS y sus SUR. No así el SAR, ya que el SAR cuenta con salas de atención respiratoria propia y esto es súper importante porque la sala respiratoria de los SAR funciona todo el año en horario de funcionamiento del SAR, ¿ya? Siempre en un SAR, mientras está abierto, debe haber un kinesiólogo y una sala respiratoria funcionando. Entonces, por este motivo, no se refuerzan en invierno, ¿ya? En cuanto al recurso humano, aquí hay un punto súper importante porque la norma del 2001 estableció un mínimo de 11 horas médicas, 33 horas de kinesiólogo y 33 horas de enfermera. Eso con el tiempo fue variando a raíz de que se eh, observó que el requerimiento, por ejemplo, era mayoritariamente de kinesiólogo y no de enfermera, y también a raíz de que el programa se percapitó. Entonces, ya no es tan estricto este requerimiento, sino que la dotación debe responder a la población bajo control y que puedan cubrirse todas las prestaciones sin incumplir garantías. Eso es lo más importante. No es lo mismo tener un CEFAM con 10.000 usuarios, en que ahí probablemente con 33 horas de kinesiólogo me va a alcanzar, o quizás con 44, a, no sé, un CEFAM de Puente Alto, que son muy grandes, no sé, un CEFAM de 50.000, 60.000 usuarios, en que voy a tener que recalcular la brecha y probablemente mi dotación va a tener que cambiar ya a 66, 88 y quizás más horas de kinesiólogo y también de médico, ¿ya? También vimos que a la larga el médico, con resguardo de las 11 horas por semana, si pensamos en la estrategia de atención centrada en la persona o ESICEP, se desdibuja un poco esta figura y lo que hemos observado es que las atenciones médicas las realiza la dotación de médicos que atienden morbilidades en los CEFAM. Por eso es importante que todos ellos estén interiorizados en cómo es el funcionamiento de la sala, cuáles son los flujos de derivación. Em, pero claramente han habido cambios, ¿ya? ¿Cuál es el flujo de una persona que consulta por una patología respiratoria en algún punto de la red? Este usuario puede consultar en un SAPU, en un SAR, o a través de morbilidad en el CEFAM, o ser derivado desde el nivel secundario tras una consulta, no sé, un CDT o tras una hospitalización, o ser derivado luego de una consulta en una unidad de emergencia hospitalaria. Tras una evaluación médica y una sospecha de patología respiratoria crónica o aguda,
Si es mayor de 15 años, va a la sala ERA. Bueno, si es menor, va a la sala IRA. Pero en este caso, de los mayores de 15 años, en la sala ERA, esta persona es evaluada por médico, kinesiólogo y en caso de haber enfermera, también podría ser la enfermera. Y el médico confirma el diagnóstico y esta persona se le hace una especie de plan de cuidado o se define la frecuencia de sus controles anuales, ¿ya? Si existiese una duda diagnóstica, pasa lo que señala la garantía GES. Se debe derivar al nivel secundario a confirmación diagnóstica con un especialista. Y para eso estaban los plazos de 45 días y 60 días en el caso del asma y EPOC respectivamente. Este broncopulmonar va a evaluar a esta persona, va a confirmar el diagnóstico, va a solicitar probablemente exámenes que no están presentes en la PS, va a prescribir un tratamiento médico y debe contrarreferir a la persona a la sala ERA. Y esto es muy importante porque muchas veces se nos quedan los pacientes en un régimen de control en el nivel secundario, solo retiran fármacos, a veces solo en el hospital o a veces también en el CEFAM, pero pierden prestaciones que son muy necesarias en la sala. Por ejemplo, en la educación en la terapia inhalatoria. O sea, eso es fundamental. Si un paciente puede tener todos los fármacos, pero si no realiza una correcta técnica inhalatoria, el resultado va a ser pobre. También se educa a los pacientes en autocontrol de la patología, en reconocer síntomas de exacerbación, se vincula con estrategias de vacunación. Si es un paciente con multimorbilidad, se vincula con otras estrategias, de repente con el cardio, en donde probablemente tenga que haber un ajuste farmacológico, y con todas las otras estrategias del CEFAM que son muy importantes y no se pueden perder. Entonces, esa es la razón por la cual el broncopulmonar debe contrarreferir a este paciente y los funcionarios obviamente de la sala ERA, al referir un paciente al nivel secundario, deben preocuparse de que el paciente vuelva contrarreferido. ¿Ya? Si existiese un mal control de la patología, una vez que el paciente ya volvió de su evaluación y su prescripción desde el broncopulmonar, puede ser derivado nuevamente, ¿ya? Para ajuste de tratamiento. Y para todo esto, y para otros puntos importantes también, es muy necesario que la sala se coordine. ¿Y se coordine con quién? Se coordine con otros programas del mismo establecimiento de salud, dependiendo del curso de vida, eh, ya que como les explicaba, es necesaria esta vinculación, por ejemplo, con ESICEP, con el programa de personas mayores, con el cardiovascular, con inmunizaciones, con programa de atención domiciliaria, en el caso de que ya sea una persona que por causa de su enfermedad respiratoria se convierta en una persona con cierto nivel de dependencia. También hay que coordinarse con el nivel secundario, y esto también debe estar reforzado por el mismo servicio de salud, ya que para ello es necesario definir protocolos locales, ¿ya? Y son locales porque si los definiésemos nosotros desde acá, quizás estaríamos dejando de mirar realidades locales particulares. Entonces, cada servicio de salud debe dejar plasmados sus flujos de referencia y contrarreferencia en estos protocolos locales que habitualmente se consensúan en reuniones como las del CIRA o algún comité que se forme para ello. ¿Ya? En estos protocolos locales es muy importante que quede definido y establecido que al alta hospitalaria, tras una hospitalización por patología respiratoria, debe haber una derivación al CEFAM, ¿ya? Para garantizar la continuidad de los cuidados. También deben quedar establecidos y estipuladas las instancias de capacitaciones que generalmente organiza el servicio de salud y que deben propender a que el nivel secundario, los equipos de nivel secundario capaciten a los niveles de atención primaria. Y esto es fundamental porque además de favorecer la capacitación y la mayor pertinencia en la derivación, favorece la articulación y las confianzas entre los equipos. Entonces, este punto es fundamental, porque a todos nos ha pasado muchas veces que las espirometrías, por ejemplo, tomadas en APS, no son consideradas válidas por el nivel secundario, y es ahí donde comienzan las duplicidades de intervenciones. Entonces, por esta razón es necesario que los distintos actores de la red se conozcan para evitar este tipo de prácticas, ¿ya? También debe coordinarse con estrategias complementarias. En la red
principalmente a nivel secundario, están presentes dos programas importantísimos para nuestros pacientes respiratorios crónicos, que es el de oxígeno domiciliario y el de asistencia ventilatoria, que puede ser invasiva o no invasiva. Estos dos programas se ejecutan en el nivel secundario, ya que quien prescribe y el tratamiento ingresa, postula o egresa a los pacientes es un médico del nivel secundario, idealmente un broncopulmonar, pero también pudiese ser un internista, y si no hubiese internista en localidades más aisladas probablemente puede ser un médico general o un especialista designado por el servicio de salud que tenga capacitación en el área, ¿ya? Muy importante porque aquí el CEFAM tiene que visitar probablemente la primera visita domiciliaria para evaluar las condiciones de habitabilidad y visitas posteriores para evaluar adherencia al tratamiento del paciente. Que no sacamos nada con entregarle oxígeno domiciliario si el paciente no lo va a usar. Lo mismo pasa con el ventilador. Ahí. Ya. También debe existir una estrecha relación con los distintos dispositivos de urgencia. Con los SAPU, los SAR y los SUR se requiere coordinación específicamente o especialmente en la derivación de los pacientes GES para registro, ya que en los servicios de urgencia no necesariamente hay un digitador GES. Entonces se debe registrar y para ello es necesario derivarlo al CEFAM para también continuar el tratamiento y hacer seguimiento del cuadro. ¿Ya? Esto garantiza la continuidad de la atención y la pesquisa precoz de enfermedades respiratorias crónicas, y a la vez se disminuye la policonsulta. Esto porque todos hemos visto el típico paciente que consulta por cuadros obstructivos a repetición y subyace un asma, un EPOC que no ha sido diagnosticado. Lo mismo con la unidad de emergencia hospitalaria, que también busca fomentar la continuidad de los tratamientos y los cuidados, y es importante acá que cada unidad de emergencia hospitalaria cuente con un mapeo de su red, para que pueda derivar correctamente a los usuarios con cuadros respiratorios agudos y crónicos para así que ellos continúen su tratamiento. También el objetivo es disminuir la policonsulta, entre otras cosas. Conocer estos flujos de derivación, sobre todo entre las unidades de urgencia y el CEFAM, es de una importancia fundamental, sobre todo ahora que estamos a puertas de iniciar la campaña de invierno. En un año normal existe una frecuencia de consulta respiratoria cercana al 20% en los centros de atención primaria, un 30% en los establecimientos de urgencia de la atención primaria, o sea, SAPU, SAR y SUR, y un 12% en la urgencia hospitalaria de los mayores de 15 años. Pero esto cambia en las épocas de circulación viral. Y lo que hemos visto es que ha aumentado la consulta, pero principalmente en los dispositivos de urgencia. Y esto puede responder a diversos motivos, o sea, a un requerimiento de una consulta dentro del mismo día, a la poca contactabilidad quizás para solicitar horas en los CEFAM, y a características de la población en realidad que ha avanzado hacia la inmediatez. Entonces consultan mayoritariamente en invierno en estos dispositivos de urgencia, independiente de que tengan horas y horas de espera. Eh, es importante en el caso de enfrentar a una persona que consulta por una neumonía y es mayor de 65 años en un dispositivo de urgencia, derivarlo al CEFAM. Esto por muchas razones, pero principalmente porque ante una primera consulta es difícil en una persona mayor dilucidar cuál va a ser el curso de su enfermedad. O sea, todos los estudios, incluso en el último consenso, se plantea el CUR, el PCI, pero la verdad es que es muy difícil definir cómo va a evolucionar esa persona. Eh, entonces es importantísimo derivarlo al CEFAM a un control posterior, ya iniciado el tratamiento, para saber si es necesario derivarlo a una instancia de mayor complejidad o puede continuar con los cuidados en su domicilio. Eso era un hallazgo importante dentro de las auditorías de muerte por neumonía en domicilio. La persona consultaba una vez en el servicio de urgencia, muchas veces consultaban más de una vez, pero después se iban a su domicilio y fallecían en su domicilio. Entonces no había un seguimiento.
Bueno, es importante también que en este control se pueda revisar la radiografía de tórax, ya que la estrategia de radiografía de tórax disponible en APS, si es que no tenemos un equipo de rayos y la posibilidad de visualizar esta placa en el mismo instante de la consulta, es necesario poder revisar el rayo cuando esté disponible. Y la estrategia que financia radiografías de tórax en los establecimientos de atención primaria generalmente consiste en compra de servicios a un proveedor externo. Y esta instancia no necesariamente se va a dar al momento de la consulta, sino que lo más probable es que la placa esté disponible algunos días después. Entonces es relevante e indispensable que la persona sea derivada al CEFAM. Entonces ya dijimos, para evaluar la evolución del cuadro, para revisar su radiografía y en base a ello definir o no la continuidad del tratamiento antibiótico, ¿ya? También, como les mencionaba anteriormente, para hacer el registro en GES. Y otras acciones también que tienen que ver con la coordinación, que es revisar el estado de la inmunización, si requiere KTR, si hay que educar en factores domiciliarios, si es un paciente que sigue fumando, por ejemplo, o es un paciente que hace neumonías a repetición, a lo mejor hay que hacer una visita domiciliaria y evaluar qué factores está gatillando en su domicilio que ocasione neumonías a repetición. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tratamiento de la exacerbación de un asma o un EPOC. Estas exacerbaciones pueden ser abordadas en los distintos puntos de la red, porque es una garantía GES además, pero la ventaja de que sea tratada en la sala ERA o que sea derivado a la sala ERA después de haber sido tratado en un dispositivo de urgencia es que se puede brindar una continuidad a los cuidados y potencialmente prevenir próximas exacerbaciones. En el caso del EPOC, cada exacerbación es un factor de mal pronóstico. Entonces es muy importante en estos pacientes educarlos en autocuidado y en todos los que les mencionaba antes, en factores domiciliarios que gatillan estas exacerbaciones, en el asmático igual. Y eso no lo va a hacer un dispositivo de urgencia. Es el CEFAM finalmente el que hace esta tarea. En reconocer signos y síntomas, cuándo es realmente una exacerbación y deben consultar, cuándo no. También revisar la vacunación y muchas otras acciones que son realizadas solo en el CEFAM. Bueno, este es un poco el esquema que todos nosotros conocemos sobre la hospitalización abreviada, está súper definido en la norma y en todas las guías clínicas, entonces es fácil de abordar en cualquier punto de la red, es solo para mostrarlo. Y eso es lo que les quería comentar hoy, pero básicamente el énfasis es ese, es la coordinación, la contrarreferencia y el potenciar la sala. Ya la sala era, si bien durante el año tiene un foco preventivo, debiese tener un foco preventivo, promocional, de rehabilitación, durante los meses de invierno sin desdibujar este deber ser de la promoción, de la prevención primaria, secundaria, eh, se va a ver desviada un poco la atención hacia lo agudo y hacia las exacerbaciones de los cuadros respiratorios crónicos, sin perder ese norte de la promoción, la prevención y la vinculación, la continuidad, y en el fondo evitar la policonsulta y que se sigan exacerbando. Así que por eso es importante que estemos coordinados como red. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Carolina, por tu clarita presentación. Hay varias solicitudes de poder tener esta grabación para poder mostrársela a otros profesionales de atención primaria y ahí en el chat les coloqué de que todas las grabaciones de cápsulas educativas de campaña de invierno están siendo subidas a la página de IPRESE, que ahí les compartí el link. Han aparecido acá algunas preguntas. Eh, Preguntar sobre la eficacia de los inhaladores chinos que están entregando en atención primaria. Cuando llegaba FESEMA no habían reclamos y ahora han aparecido. Ya, bueno, ustedes saben que los compuestos activos de los fármacos en Chile generalmente son chinos o indios, así que no es novedad que uno se enfrenta a un fármaco chino. Y
efectivamente, un fármaco de cualquier procedencia puede tener reacciones adversas y dentro de las reacciones adversas está definido el poco efecto o la falta de efecto percibida por el usuario. Y eso hay que reportarlo. O sea, no vamos a entrar en la discusión de si eso no es efectivo, pero si se reporta y lo reportan en los 29 servicios del país, efectivamente el ISP tiene que hacer una revisión de ese fármaco. Pero si no se reporta y para ello hay formularios y vías específicas a través del referente de farmacia del servicio de salud, es la vía correcta en el fondo para que ese fármaco pueda ser revisado. Gracias por la aclaración. Preguntan, ¿las salas ERA son para mayores de 20 años o para mayores de 15? Porque aparentemente por lo menos dos consultas asociadas a lo mismo sabían que la sala ERA ingresaban personas mayores de 20, pero en la presentación se señaló mayores de 15. Sí, es que generalmente sí, la verdad es que es mayores de 20, pero siempre ha estado esa delgada línea roja, ya que, por ejemplo, la guía de práctica clínica GES o el GES de asma tiene la línea de corte en los 15 años. Los programas ventilados tienen la línea de corte en los 20. También es sabido que las salas IRA muchas veces con pacientes más crónicos se quedan con el paciente hasta los 20 años y les cuesta un poco soltarlo. Entonces, ahí hay un limbo, pero sí, tienen toda la razón. Generalmente es mayor de 20. Yo puse mayor de 15 porque la patología GES lo hace el corte en los 15 años. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué tipos de fármaco para pacientes respiratorios crónicos se pueden entregar en las salas ERA? Ahí depende de los flujos locales y de la coordinación que tengan. En las salas ERA están financiados y asegurados los fármacos que son adquiridos por el programa ministerial. Y estos incluyen incluso, yo creo que están enfocando la pregunta hacia los corticoides inhalatorios, incluyen los corticoides inhalatorios. Pero vuelvo al punto de la coordinación, aquí hay que hacer una estrecha coordinación con los fármacos que se entregan en el nivel secundario para que no haya duplicidad. Si uno ve el listado de los fármacos que se pueden programar por APS, son los mismos que entrega el nivel secundario casi. Casi, algunas excepciones de corticoides con LABA, que son ya un poco más complejas, esas muchas veces están financiados y garantizados en el nivel secundario y no en el primario. Pero si hay una articulación, muchas veces se produce esto en APS y esto se presta para la confusión. eh, Hay una coordinación en los establecimientos para que, a pesar de estar garantizados y financiados en el nivel secundario, exista la entrega y la dispensación en APS. Y esto para mejorar el acceso, o sea, para que la persona no tenga que trasladarse al hospital teniendo el CEFAM quizás a pocas calles de su casa. Entonces ahí va a depender de la coordinación. Si uno se va estrictamente a lo financiado, es hasta ciertos corticoides inhalados o mezclas de corticoides inhalados con algún broncodilatador, menos complejos que otros que se entregan en el nivel secundario. Eso en cuanto a financiamiento, pero en cuanto a la entrega va a depender de lo que yo como CEFAM quiera acercarles a mi población. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuál debiera ser el rol del kinesiólogo o kinesióloga en los SARS en cuadros respiratorios en el adulto? Ya, principalmente está pensado para el tratamiento de la exacerbación, para el tratamiento también de neumonía en los casos en que se requiera, pero ahí va a depender de la prescripción del médico. Es sabido que, y lo dice la guía clínica del 2017, que no todas las neumonías, cuando no son hipersecretoras, requieren kinesioterapia respiratoria. Entonces va a depender de la evaluación del paciente y de sus requerimientos. En cuanto a las exacerbaciones, lo ideal es que el kinesiólogo intervenga en todas ellas. Muy bien. ¿Qué Ah, tipo? Ah, perdón. dale. Pero adquiere un rol importantísimo en la articulación, o sea, el kinesiólogo va a ser el que va a tener el ojo clínico para decir, mira, este paciente ya ha venido 3 veces, le hemos hecho 3 intervenciones en crisis, debo vincularlo con su sala. Eso es muy importante. Ok. ¿Qué tipo de pacientes tienen garantizadas las radiografías de tórax? Según el GES, en neumonía, todos. Todo paciente, ideal, y mayoritariamente los mayores de 65, o sea, para eso está el GES.
Y en el descarte también, ojo, porque el financiamiento para este programa que va a través del programa Imágenes Diagnósticas es para neumonía en mayores de 65 y otras crónicas respiratorias. Muchas veces en una placa que se le toma a una persona de la que se sospecha neumonía, se pesquisa un asma o un EPOC. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles serían las funciones de la enfermera en la sala ERA? Muy buena pregunta. Nosotros también la estamos buscando. Sí, inicialmente cuando se pensó en la norma tenía un rol súper educativo, pero a la larga se ha desdibujado un poco el rol y hemos visto que cada vez hay menos salas que cuentan con el recurso humano de enfermera. Entonces, en respuesta a ello, el kinesiólogo ha asumido las funciones de educación. Y la enfermera finalmente muchas veces terminó en otras funciones dentro del centro. Otra pregunta. Dice, ¿se volverá a realizar flujometría como seguimiento de patología o solo será el uso de espirometrías anuales? No, se tiene que volver a la normalidad. La flujometría se vuelve a hacer, obviamente con boquilla descartable, tal como se hacía anteriormente, porque es una forma rápida de evaluar a un paciente, por ejemplo, asmático. Ok. Me parece que las últimas más que preguntas son comentarios. Dice, hacen una observación en relación a los inhaladores recetados por hospitales entregados en CEFAM y que deben ser recetados nuevamente por el médico del CEFAM, retrasando la entrega y ocupando horas médicas para morbilidad de estos usuarios, que en el fondo es una observación que hacen a la entrega del medicamento o retiro en APS. Entonces, no sé si quieres comentar algo en relación a eso. Sí, lamentablemente mientras no exista interoperabilidad entre los niveles es un problema habitual, no solamente se visualiza acá en los respiratorios, sino que incluso con muchas indicaciones de hospital digital pasa lo mismo. Entonces, sí, comparto, pero afortunadamente esta nueva indicación probablemente tenga que ser una sola vez y luego vienen repeticiones de receta por el máximo tiempo, creo que son 3 meses. Eh, pero sí, lamentablemente requieren una consulta por un médico que tenga un perfil para poder enviar vía interna la receta a farmacia. Sí, efectivamente es una realidad. Y el último comentario es, están solicitando si se puede enviar el documento donde se sacó toda esta información que tú presentaste. Nuevamente repito de que la grabación va a ser subida a la página de IPRESE, pero si hay algún documento que tú quieras compartir, Carolina, también podemos hacerlo a través de esa vía. Sí, por supuesto, no es un único documento, son bastantes. Dentro de ahí están las guías de práctica clínica, está este consenso que les mostré en el enunciado, está el manual operativo de programas respiratorios, que es un manual del año 2015, es súper útil porque es muy esquemático, es muy operativo, como su nombre lo indica. Es un buen instrumento a tener en consideración. ¿Debiésemos actualizarlo? Sí, estábamos en eso hasta hace algún tiempo. Em, Así que sí, se los comparto. No sé si a través de Patricia o lo enviamos para que quede como una especie de repositorio idealmente. Pueden ser ambas vías, así que está ahí disponible también. Otra pregunta que apareció. ¿Es posible que como kinesiólogos se pueda solicitar la radiografía de tórax para los controles con médico y la espirometría o deben ser solo orden médica? Entiendo que deben ser solo orden médica, pero eso ya es por un tema del código sanitario. Ok. Dice también, en el caso de realizar flujometría, ¿existe algo estandarizado a nivel de MinSal o Servicio de Salud sobre su uso en contexto de pandemia con el objetivo de prevenir IAS? Eh, Nosotros como división emitimos algunos ordinarios revisados, que fueron revisados por IAS acá en el MinSal, donde se hacían algunas recomendaciones sobre las pruebas funcionales. Eso incluía la flujometría. Eh, lo ideal, y no solo en contexto pandémico, es que sigamos usando material descartable
y filtros en el caso de la espirometría. Siempre debió haber sido así. En algún minuto se dejó de hacer, pero siempre debió y debería seguir siendo así. Eh, Obviamente los filtros recomendados por el fabricante, etcétera. Eh, yo, la verdad es que hago el llamado a seguir manteniendo, sobre todo ahora en invierno, estas medidas de precaución, independiente que la OMS ya decretó el fin de la pandemia y que el decreto de alerta sanitaria sigue hasta agosto. eh, pero yo los llamo a mantener estas medidas de prevención de IAS, porque hoy día es COVID, pero mañana pueden ser otros patógenos. Así que el ideal y el fondo se financian en las salas insumos o cuando se percapitó se pensó en el financiamiento de insumos, lo ideal es que con ellos se financien boquillas, filtros y se sigan utilizando. Me parece que ahí ya abordamos todas las preguntas que aparecieron en el chat, así que solo nos queda agradecer a Carolina por su disposición y su clara presentación, y a todos los participantes dejarlos cordialmente invitados a nuestra próxima cápsula educativa en el contexto de campaña de invierno 2023, que es manejo clínico de crisis de exacerbación de enfermedades crónicas, que sería el próximo jueves, que en este mismo link la conexión para todos los interesados. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.